Los falsos positivos. Fue este el nombre que les dieron las mamás a los jóvenes asesinados por miembros del ejército, donde todo fue falso: la oferta de trabajo para reclutarlos, el combate fingido, los trajes y botas de guerrilleros, las armas sobre sus cadáveres, el dictamen de fiscalía como muertos en acción armada y la acción de la justicia penal militar. Si hubieran sido 10, sería gravísimo. Si hubieran sido 100, sería para exigir el cambio de un ejército. Fueron miles, y es una monstruosidad. La JEP hizo público el número 6402, que se volvió consigna en los murales callejeros, y la comisión considera que pueden ser muchos más. El crimen se produjo en casi todas las brigadas, y están implicados directamente desde soldados hasta varios generales. No había una ley u ordenamiento escrito que lo mandara, pero el sentir de los soldados que disparaban era estar haciendo lo que la institución quería, por los incentivos y presiones que demandaban resultados inmediatos de cadáveres, la publicidad que se daba a los dados de baja y la protección a los perpetradores. Desde que empezaron a incrementarse estas ejecuciones extrajudiciales, en 2001 hubo denuncias de víctimas y de organizaciones nacionales e internacionales. La monstruosidad se podía detener, como lo hicieron los subordinados que se negaron a disparar por respeto a sus conciencias y pagaron el costo de ser señalados y amenazados. Se podía denunciar, como lo hicieron los 2 jueces militares que tuvieron que salir al exilio para protegerse. Pero se trataba de un comportamiento corporativo persistente, como se demostró cuando los falsos positivos se dieron inmediatamente, en todas las brigadas, el día en que el presidente y el ministro sacaron de las instituciones a 26 militares, 3 de ellos generales, y a otros 10 oficiales meses después. Paradójicamente, gran parte de estos crímenes ocurrieron cuando civiles y militares llevaron al más alto nivel la formación en derechos humanos en las instituciones de seguridad. La comisión es testigo de esa lucha para cambiar comportamientos de altos mandos que podían llevar a hechos que realmente estaban pasando. Estos esfuerzos dieron lugar a la investigación emprendida en el segundo semestre del 2008, que resultaría en la expulsión de los militares. ¿Por qué no lo hicieron antes? Cuando eran tantas las denuncias, de haberlo hecho se habrían evitado cantidades de asesinatos. Más de 1000 familias de los asesinados a lo largo del país han puesto en el corazón de la comisión el propio dolor y la indignación. Soldados y comandantes, en privado y en eventos públicos, han reconocido el crimen cometido y la magnitud del daño hecho. Han pedido perdón a los familiares y a toda la nación, y la comisión pide al Estado protección para estas personas que han aceptado su crimen y la realidad institucional en que actuaron. Y hoy están ante la JEP. El daño causado por este crimen de Estado a la ética pública de la nación es inconmensurable y tiene un efecto devastador en los niños y jóvenes de Colombia. Militares de alto rango del ejército y mandos medios, funcionarios del Estado, violando la ley, mostraron como positivo públicamente y durante varios años lo que era execrable. Lo hicieron miles de veces, presentaron como punto de honor lo que era intrínsecamente perverso y buscaron hacer de la mentira un motivo de gloria. Y este daño moral a la nación vulnera la legitimidad social de toda la fuerza pública, para dolor, al mismo tiempo, de muchos hombres y mujeres de integridad moral que ponen su honor en ser miembros del Ejército de Colombia. La cuestión de fondo la ponen las mamás en las calles gritando: ¿quién dio la orden? Las preguntas son ineludibles. ¿Por qué los mayores responsables dentro del ejército no actuaron a tiempo? ¿Por qué no han hablado ante las víctimas ni ante la nación para reconocerlo? ¿Por qué se llegó a tanta barbarie? ¿Por qué las otras instancias del Estado, el Congreso, las altas cortes, no intervinieron? La comisión se pregunta sobre los capellanes militares y la diócesis castrense. En todas las brigadas donde se dieron falsos positivos había sacerdotes al cuidado de la orientación de la conciencia de los soldados, que eran católicos en su inmensa mayoría. ¿Cómo justificar que lo ignoraban y, si lo sabían, por qué no actuaron?
Se trataba de un crimen de tal brutalidad que exigía actuar con la mayor energía ética y evangélica, al más alto nivel institucional y público, costara lo que costase. El expresidente Santos, quien fuera el ministro de Defensa desde finales de 2006 hasta finales de 2008, vino a la comisión a contribuir a la verdad con su testimonio. Como expresidente y servidor público, y centró su intervención en un análisis riguroso de los falsos positivos, para concluir pidiendo perdón a todas las familias y a Colombia, e invitó a las fuerzas militares a pedir perdón a la comunidad nacional e internacional. El dolor de niñas y niños. Fueron más de 30.000 los niños y niñas vinculados a la lucha armada cuando tenían 15 años o menos. La comisión ha escuchado el testimonio de estas víctimas que hoy son jóvenes o adultos. Ha acompañado a las mamás de Argelia en Antioquia, que reclaman a las FARC-EP la forma como llegaban a sus casas a llevarse a los menores de edad. Ha estado en un acto público en que familias Misak y Nasa, en Caldono, Cauca, les pidieron a los guerrilleros que devolvieran vivos a esos niños o dijeran dónde están enterrados. Un grupo de jóvenes sobrevivientes de la Operación Berlín contaron cómo las FARC-EP los reclutaron, los sufrimientos de la marcha que emprendieron y cómo sus compañeros fueron muertos por miembros del ejército que no ignoraban que estaban matando a niños y niñas. Y esto ha sido confirmado por testimonios de militares en retiro que admiten haberles disparado a niños desarmados. Excombatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia han relatado en público a la comisión que enrolaron con dinero a muchos pequeños. Las FARC-EP y exjefes paramilitares lo han aceptado en actos de reconocimiento. En uno de esos macabros relatos, un excombatiente paramilitar contó que, cuando fue reclutado de niño, vivió el momento en el que un compañero que intentó escapar fue degollado delante del resto de niños. Luego ellos fueron obligados a pasar de mano en mano la cabeza del amigo. Y, entre todas estas víctimas, son más de 1.000 quienes han tenido el valor, en acontecimientos de la verdad, de relatar los sometimientos, adoctrinamientos, abusos emocionales y sexuales, abortos repetidos, tristezas y silencios en que quedó prisionera su niñez. Pero la realidad del conflicto es compleja. También llegaron a la comisión mujeres y hombres que entraron como niños a la guerrilla y que aún después de dejar las armas defienden su historia de vida como una en la que hubo respeto y crecimiento personal. No pocos llegaron a la guerra huyendo de hogares destruidos o de la pobreza. En territorios desprotegidos por el Estado y la sociedad o llenos de rabia ante el asesinato de sus padres o hermanos para tapar en combates a muerte el luto por la familia que les fue arrebatada. Cuerpos rotos por el desprecio y el prejuicio. El primer acto de reconocimiento que hizo la comisión fue en Cartagena. Allí llegaron mujeres de todo el país y personas LGBTIQ+. Fue un acto que marcó un hito. A partir de ese momento, la decisión de las víctimas de presentar públicamente las violaciones de los actos armados contra ellas y ellos se convirtió en una determinación imparable e irreversible. Mujeres y personas LGBTIQ+, contaron cómo sus cuerpos fueron usados como campo de guerra y terreno simbólico de disputa por unos y otros para consolidar la dominación patriarcal. Otras tuvieron el coraje de relatar la violación sexual por parte de varios hombres delante del marido y de los hijos, bajo la amenaza de matar a su familia, y con la exigencia de silencio absoluto. Muchas veces, con el fin de desplazar a las familias y despojarlas de sus tierras, algunas tuvieron el valor de combatir y compartir la forma como las personas a abortar dentro de las filas. Todas y todos, de diferentes maneras, pusieron en evidencia las rupturas emocionales que cargan en el cuerpo y el alma. Hubo quienes se abrieron a relatar los ensañamientos de tortura sexual cuando las empalaron por la vagina o las cercenaron los senos. Hubo otros que compartieron las estremecedoras corrientes eléctricas o la castración a las que los sometieron cuando eran detenidos políticos. Mujeres adultas y perpetradores relataron cómo, siendo escolares, los paramilitares las convirtieron en esclavas sexuales con anuencia de los directivos del colegio. Muchas contaron
cómo en distintos pueblos se hizo normal la obligación de satisfacer los apetitos sexuales de los jefes armados, cuando a ellos les venía en gana. Pudimos evidenciar la manera como las violencias contra las mujeres se normalizaron y los prejuicios culturales contra las personas LGBTIQ+ permitieron una complicidad social que facilitó las violencias contra ellas. En todos estos casos sentimos el grito de indignación y de rabia. Hemos sido testigos de la manera como el dolor y la furia se han transformado en energía para luchar por la indignidad. No solamente han decidido dejar de lado la vergüenza y hablar, sino además se han convertido en líderes y lideresas por un futuro distinto en el cual se darán el reconocimiento, la celebración y el respeto de la grandeza de cada ser humano en su identidad de género y orientación sexual. La multitud errante. 8 millones de colombianos huyeron. No había lugar para ellos en esta falsa casa de todos, protegida por los organismos de seguridad. Abandonaron parcelas, animales, amistades. Huían a cualquier escondedero porque los iban a matar. Otros, 1 millón más, terminaron exiliados en el resto del mundo. Más de 4 millones eran menores de 18 años y más de 5 millones mujeres. Los que no fueron resistieron al terror y los asedios. En los campos y montañas, en los resguardos indígenas, algunos diezmados hasta el exterminio. En las comunidades afro, confinadas por los grupos armados, otros originaron comunidades de paz o empezaron procesos de resistencia colectiva que dieron lugar a las zonas de reserva campesina. No pocos perseveraron íngrimos cuando las fincas vecinas quedaron solitarias. No nos vamos a ir porque lo único que tenemos es el pedazo de tierra y no nos lo podemos echar al hombro. La explotación de los jóvenes de Cali y de otras ciudades en el paro nacional de 2021 llevaba también la energía y la indignación de los arrimados a las grandes ciudades donde no se los considera gente, después de ser forzados a dejar sus raíces y sus sueños, separados de la cultura propia, sin empleo, sin educación, sin contactos, considerados un peligro en este país que ve por todas partes amenazas internas e invitados, lo normal, a unirse al microtráfico, los paramilitares o las guerrillas, para ser alguien en la casa de todos.